Isaías capítulo 7, versículo 14. Va a ser algo muy sencillo porque estamos ya con las Navidades encima, ¿no? Fíjate, casi se me salen las Navidades. ¿Cuántas Navidades? Si se festeja una sola Navidad, que viene de la palabra nacimiento, natividad, nacimiento. ¿Cuántos nacimientos hay que festejar? Uno. Después puedes festejar el de tus hijos, tus nietos, el vecino, quien sea, no importa. Pero en sí, el importante, el más relevante de todos es el de Jesucristo. Amén. Y dice Isaías capítulo 7, versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Una señal. ¿Saben para qué sirve una señal? Cuando nosotros conducimos, nos guiamos por las señales, ¿sí o no? Las señales nos marcan el camino, aleluya. Y el camino que nos estaba marcando esa señal, dice, esa señal proviene de Dios. Dios mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen concibiendo es algo totalmente contra la naturaleza misma creado por Dios. La naturaleza creada por Dios exige que para que haya un nacimiento tiene que haber una... ¿Se lo explico o...? Que lo explique, hija. Tiene que haber en la unión entre un hombre y una mujer. Y ya ahí ya no hay virginidad. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, a partir de ahí... Se forma lo que se llama científicamente el huevo y el cigoto, o cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, se forma el huevo, cigoto, y a partir de ahí viene la multiplicación celular. Esto también tendrían que escucharlo una y otras veces los necios de este mundo que dicen que el aborto, que lo que no hay es una vida. Niegan la verdad científica. Y tenemos yo no sé si esto sale por los medios, ¿no? Pero tenemos 12 años el Tribunal Constitucional. 12 años el Tribunal Constitucional. Los jueces del Tribunal Constitucional escapando a tomar una decisión. Y en esos 12 años, más de 1 millón de niños fueron abortados aquí en España. No sé si podrán dormir con sus conciencias. Yo no podría. Volvemos al gran nacimiento. La cuestión que una virgen concebirá, esa será la señal. Algo imposible. Algo que está científicamente reñido, pero ahí vemos el hecho milagroso. El milagro es la capacidad de ser algo que está más allá de las leyes naturales. Las leyes naturales fueron escritas por Dios y fueron diseñadas por Dios, pero Dios nos muestra que aún en eso Él es poderoso para saltarse esas leyes naturales. Y el Espíritu Santo concibió a María, y ahí se formó Jesús. Esto tiene un porqué, porque hay muchos que se preguntarán, ¿y por qué tuvo que ser así? ¿Acaso no se iban a casar? ¿Qué problema que José y María? El problema estaba que se necesitaba una simiente santa para poder revertir el pecado que estaba en toda la humanidad. Ese es el tema, se necesitaba eso. Pero eso vamos a dejar esa parte teológica para otro día. Hoy lo que quiero es que ese niño dice, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o Dios en medio nuestro, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. O Dios en cada uno de nosotros. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y el que escucha mi voz la abre. Yo entraré en él y moraré en él y él conmigo. O sea que Dios se hizo hombre para morar y estar con cada uno de nosotros. Y Jesucristo en su momento dijo, me iré
pero no os dejaré huérfanos. Y dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo. O sea, que Dios se hizo, Emmanuel, Dios con nosotros, cuando vino aquí en la tierra. Aleluya. Pero después, cuando partió de esta tierra, se hizo Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Por eso, cuando cantábamos esas, nada me sacia, claro, ¿cómo no? Otra cosa nos va a saciar. Cuando uno conoce lo mejor, lo más inferior no te sacia. ¿Sí o no? Cuando conociste una buena, por ejemplo, y perdón que lo meta, pero cuando conociste un buen asado, Juancho? Cuando conociste, yo a mi esposa le dijo, algún día vas a conocer la luz. Y Dios nos permitió ir a una parrilla argentina y conoció la luz y dice, es verdad. Cuando conoces lo bueno, algo que no es tan bueno, no te sacia. Y hemos conocido y palpado la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué otra cosa te puede saciar? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Y esto es para ti, que le escapas a estar en la presencia de Dios y que de repente tú dices, yo como pluma de pato, llueve bendición y tú te resbala. La indiferencia, huye de esa indiferencia espiritual. Huye de esa indiferencia espiritual porque el Espíritu de Dios quiere llenarte y quiere saciarte y quiere revelar cuánto te ama el Señor y los maravillosos propósitos que Dios tiene en tu vida. Muchos dicen, Dios, qué sé yo, tendrá algo para mí, no lo tendrá. Huye de esa indiferencia. Huye de la indiferencia. Aleluya. Miren, estaba hablando el otro día con este hermano y resulta que estamos en una época tremenda. El tiempo, la época que nos toca vivir. Y tenemos que conocerla y saber, porque no hay nada más importante que defender nuestra fe en el Señor. Yo no sé qué te gusta defender. Hay gente que no le toca en el coche porque se pone bravo, ¿sí o no? No le toquen el arbolito, no le toquen a las mujeres, no me toquen las plantitas o las cortinas porque se ponen bravas. Yo no sé, no me toquen a mis hijos porque se ponen bravos. Bueno, no hay nada más precioso que defender que nuestra fe. Aleluya. Nuestra fe es más preciosa que el oro y que la plata, dice la Biblia. No hay nada más precioso que defender que la vida eterna que Dios nos da. Aleluya. Y no hay nada más precioso que defender que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Y una de las cosas que tenemos que defender es la fe. Miren lo que ha pasado. ¿Cuántos leyeron las cartas del Apocalipsis? Las 7 cartas del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. ¿Sí? ¿Las han leído? Levanten la mano los que la han leído. Ay, qué poco abrimos la Biblia. Hay algunos que cuando abren la Biblia, Abraham dice, ¡ah, la luz! Resulta que esas cartas se escribieron a 7 ciudades, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, era Sardis, eran 7 ciudades que estaban en una zona geográfica que se conoce como el Asia Menor. Hoy la península de Anatolia, hoy la Turquía asiática. Allí había un gran avivamiento porque el apóstol Pablo con sus discípulos recorrieron esa zona y extendieron el evangelio. Hoy no hay ningún registro de iglesias. Muy poquito. Está prohibido. La cuna del evangelio hoy. ¿Saben por qué? Porque los cristianos no defendieron su fe.
Entonces, poco a poco se va diluyendo la fe, el sincretismo. ¿Saben lo que es el sincretismo? La mezcla de ideologías, la mezcla de pensamientos. Se mezcla lo santo con lo profano. Se mezcla lo natural con lo espiritual. Y aceptamos todo y tragamos con todo. Hay algo que... ¿Sabe lo que es la apologética? No, no es una nueva bebida energética. La apologética es la parte de la teología que busca defender racional e históricamente la fe, los dogmas y la verdadera fe cristiana. Eso es la apologética. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque todos, de una u otra manera, fuimos llamados a ser apologetas, a contender fervientemente por nuestra fe. A contender fervientemente por nuestra fe. Y les voy a dar un pequeño y maravilloso ejemplo. Hace un rato les dije, casi digo Navidades. ¿Por qué? El hecho de decir Navidades, ¿qué son las Navidades? O te felicito las fiestas. ¿Qué fiestas? Hemos perdido. Miren lo que ha pasado. En el Reino Unido, en estos días, hay una ley que establece que los funcionarios públicos ingleses no pueden hablar de Navidades para no ofender a otras profesiones. Sin embargo, no dicen lo mismo con el Ramadán, ¿o sí? ¿Hay algunos de ustedes que vienen de Inglaterra, sí o no? El Ramadán, que dicen, lo nombran de otra manera para no ofender, ¿a qué no? Y en Inglaterra, que está lleno de hindúes, de hecho, el primer ministro inglés ahora es descendiente de hindúes, a que sus fiestas las declaran y las dicen y nadie se preocupa por ofender. Para que nos demos cuenta, no es igualdad de religiones, es anticristianismo. ¿Quieres ver otro ejemplo? ¿Sí? ¿Quieren ver otro ejemplo? ¿Cuántos vieron los partidos de Marruecos en el Mundial? Cuando un futbolista cristiano se levanta la camiseta y pone I belong to Jesus, pertenezco a Jesús, o cosas por el estilo, los crujían. ¿Sí o no? Que no lo podían hacer desde la FIFA, que eso no se puede hacer, que hay que respetar, que el fútbol no hay que mezclarlo con las religiones y no sé. Pero resulta que los marroquíes, cuando terminaron sus partidos, se iban a su gente y se postraban delante de ¿quién? ¿De la afición o de Alá? ¿De quién? ¿Alguien dijo algo? Una de dos, o no tienen narices, tienen miedo de decir las cosas, o yo me guío por lo segundo, bueno, por las dos cosas, ¿no? Lo que verdaderamente muestran, lo que verdaderamente muestran es que es un espíritu anticristiano. ¿Cuántos me entienden? ¿Están conmigo en eso? Entonces, cada uno de nosotros tiene que ser un apologeta, defender nuestra fe, porque están diluyendo, quieren diluir, como fueron haciendo las iglesias del Apocalipsis allí, diluir, sincretismo, de manera que se vaya diluyendo la verdad para creer en cualquier mentira. Entonces, saben que hay mucha gente atea. ¿Cuántos se encontraron con algún ateo en su vida? De hecho, quizás alguno de ustedes fue ateo en algún momento. O ateo, o su variante, los ácratas, o los que niegan la existencia de Dios. Hay uno de los más importantes del siglo contemporáneo, el siglo XX, siglo XXI, llamado Richard Dawkins. Este hombre
por ejemplo, en el año 2006, dijo: los evangelios son ficción antigua. Todos tienen el estatus de leyenda, con hechos tan dudosos como las historias del rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, llenos de ficción inventada. Y este Dawkins se preguntaba, y lo establecía, decía: ¿por qué muchos cristianos ingenuos, que consideran muy seriamente la Biblia como un registro de historia literal y exacto, y por ende como evidencias que sostienen sus creencias religiosas? Y habla de las contradicciones, y dice, la primera contradicción que él mencionó fue en cuanto al nacimiento de Jesús en Belén. Ahora, aunque a muchos les puede gustar descartar la validez de los relatos de los evangelios acerca del nacimiento de Jesús, probablemente no se dan cuenta de que hay registros antiguos. Vamos a ver, ¿alguien estudió alguna vez filosofía? ¿Sí? Te hacen estudiar los filósofos. Yo te hablo de los filósofos antiguos, no los del siglo XIX, los siglo XX, los filósofos antiguos griegos, por ejemplo. Ahora, y te los muestran como escritos veraces, ¿sí o no? Nadie duda de su veracidad. ¿Por qué? Porque hay dos ciencias que se llaman la historia y la arqueología, que dan veracidad de esos registros. ¿Sí o no? ¿Sabes que para la Biblia se utiliza el mismo sistema para darle veracidad a esos registros? Registros históricos y registros arqueológicos. Sin embargo, hombres como Richard Dawkins, que se creen que son muy inteligentes, pero hacen dudar de la veracidad de los registros bíblicos, pero no se dan cuenta o quieren obviar a propósito, más allá de su grado de inteligencia, quieren obviar a propósito que la misma ciencia histórica y la ciencia arqueológica que dan veracidad a, por ejemplo, como hemos hablado, a los filósofos griegos de la antigüedad, son los mismos que le dan veracidad al Evangelio, a esa Biblia que tú tienes ahí y que lees. ¿Cuántos me comprenden lo que les digo? Tenemos que darle a la fe. Nosotros no creemos por eventos o por registros científicos, creemos por la fe, pero a nuestra fe le damos razones. ¿Cuántos me entienden? Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo. Este Mateo pasó muchos años al lado de Jesucristo. De hecho, cuando en el Evangelio dice, sígueme, a ese que le dijo, sígueme, era Leví llamado Mateo, que fue el que escribió este Evangelio y pasó muchos años con Jesucristo. Pasó más de unos 3 años con él. Disfrutó en primera persona de la experiencia y de las historias que relata. No fue alguien que de oídas había oído, sino que había estado con él. El otro evangelio que habla del nacimiento de Jesucristo, porque Marcos y Juan no hablan del nacimiento de Jesucristo. ¿Me permiten hacer un paréntesis? ¿Sí o no? No se aburren, ¿no? Porque hay algunos que se preguntarán, ¿pero por qué en los evangelios unos cuentan una cosa y otros cuentan otra? Yo te voy a dar un ejemplo. Salimos todos afuera y comenzamos a charlar y de repente en la esquina hay un choque. Y viene la policía científica y pregunta, ¿quiénes lo vieron? Y vamos 4 o 5 y levantamos la mano. ¿Los 4 o 5 pudimos haber visto exactamente lo mismo o nuestra percepción pudimos haber percibido puntos de vista diferentes o detalles diferentes? ¿Sí o no? Seguramente tú habrás visto algo, él habrá visto algo que
se complementa, él vio algo que se complementa, yo vi algo que se complementa. Eso fue los evangelios, no hay que diferencias, sino que cada uno hace un énfasis complementario de su vivencia personal. ¿Me entienden? Entonces, Mateo, Leví, él era judío, bien judío. Entonces, él hace un árbol genealógico a través del padre, porque eso era muy importante para la cultura judía. Entonces, él muestra su visión, desde su visión, algo muy importante. Y Lucas, que era griego, él muestra el árbol genealógico a través de la madre, porque era la visión para mostrar la línea genealógica de Jesucristo. Entonces, Lucas fue un historiador, médico de profesión en esa época. Y él investigó cuidadosamente, a ver cómo les puedo decir, nosotros hoy no somos muy cuidadosos en los registros. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos, ¿cómo te puedo decir? Enganchados al internet. ¿Sí o no? Entonces, lo que necesitamos, vamos, agarramos el móvil o el ordenador o lo que sea, ya, en pocos minutos tenemos la historia, San Wikipedia. Pero en la antigüedad no, en la antigüedad era todos unos registros manuales estudiosos, minuciosamente copiados. Antes no existían las fotocopiadoras ni las impresoras, entonces todos los registros que se hacían en la antigüedad había, ustedes leyeron los copistas o los escribas, y eran gente que era un oficio muy relevante, porque tenían que copiar fielmente. Admitían por cada pliego determinada cantidad de errores. Si había más errores de eso, se rompía y se volvía a hacer. Por eso, ese es el sistema que se utilizaba, por ejemplo, para la Ilíada de Homero, para la República de Platón y para la Biblia. Amén. Entonces, tenemos fidelidad en la palabra de Dios. Yo no sé si me estoy extendiendo demasiado. Ahora, la cuestión es, muchos se preguntan, ¿Jesús nació verdaderamente? ¿A cuántos de ustedes le habrán dicho, pero eso de que nació verdaderamente Jesús, eso es una historia? Historia de viejas. ¿A quién le dijeron eso alguna vez? Amigo. Un argumento que dicen es que Jesús es Jesús de Nazaret, o sea que vivió en Nazaret, no nació en Nazaret, nació en Belén. Vivió en Nazaret. Y dice que es que Nazaret no existió en el siglo I como lo describe la Biblia. Eso es lo que dicen algunos. La verdad es que había poca evidencia hasta hace poco acerca de Nazaret. Nazaret era una aldea muy pequeña, se calcula, porque ahora sí, recientemente encontraron restos arqueológicos. Si alguno va a Israel, te vas a dar cuenta que permanentemente están haciendo descubrimientos arqueológicos. Y ellos se lo toman muy en serio. ¿Por qué? Por su fe en el Antiguo Testamento y porque viven del turismo. Entonces, cuanto más registros arqueológicos tienen, más los turistas les agrada. Por lo tanto, ellos les conviene y se lo toman muy en serio. Entonces, Nazaret, hubo excavaciones arqueológicas que han descubierto silos de almacenamiento, cisternas del tiempo de Jesús y además de 2 casas con patio del siglo I con puertas y ventanas intactas. ¿Se acuerdan que yo les dije que había 2 ciencias que nos ayudaban a ver la veracidad de los hechos? ¿Cuáles eran? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Javier. Gracias por ayudarme. La historia y la arqueología. Ahora, les dije, Jesús no nació en Belén. Jesús era de Nazaret, pero ¿dónde nació?
¿Y por qué tuvo que nacer en Belén? ¿Qué nos dice la Biblia que nació en Belén? La Biblia nos enseña que en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 4, que César Augusto, el César romano, en ese entonces era el dominador del mundo, incluso de Judea, emitió un decreto para realizar un censo nacional, el primero en su tiempo, siendo, bueno, aquí tengo Quirino, pero en sí dice Cirene en las Biblias, gobernador de Siria. Cuando dan esos detalles, quién era el que gobernaba en una parte, lo gobernaba en otro, eso nos muestra una línea temporal. ¿Saben lo que significa una línea temporal? Es que te va mostrando la secuencia de manera de que si investigas correctamente, te puede dar con el dato aproximado de la fecha y te da que los registros son fiables o no son fiables. Entonces, todos estos puntos se han discutido de que no hubo ningún censo realizado en tiempo del nacimiento de Cristo, que poco antes de la muerte del rey Herodes, y que Quirino no fue gobernador de Siria en ese entonces, Quirino o Cirenio. Hay un error, fíjense lo que es un pequeño error, que es un dato de un historiador llamado Josefo Flavio, o Flavio Josefo, que un error de imprenta, no de Josefo Flavio, sino de la imprenta, 1544, no de imprenta, sino de copia, una copia de 1544 de una crónica de él que sugiere que la muerte de Herodes fue en otro momento, en el siglo IV antes de Cristo. Pero verdaderamente cuando se busca, por eso yo le hablo de dos materias, la ciencia y la arqueología, cuando se busca se encuentra la verdad. Y la verdad que sí existió el censo de Belén. Ahora, el nacimiento de Jesús en un establo. Dice, no hubo sitio para él en el mesón, por eso tuvo que ir a un establo. No piensen que un mesón sería como nosotros vamos en la carretera y nos encontramos con un hostal, con un hotel en la carretera. No piensen que era eso. Simplemente, en aquella época, por causa de ese censo, cada uno que tenía que regresar al sitio de donde pertenecía, de donde era su familia. Entonces, por causa de ese censo, cada uno tenía que regresar. Entonces, como José, cabeza de esa familia, era de Belén, tenían que regresar a Belén. Ahora, así como tuvieron que regresar ellos, tuvieron que regresar mucha gente. Entonces, cada persona, cada uno en su casa tenía, a ver cómo te puedo decir, sus habitaciones, solía tener una habitación arriba para invitados, entonces probablemente ya tenía esa habitación llena de familia por otro lado, y también tenía algo que se solía tener, por ejemplo, aquí en España, y tú, Javier, eres español, entonces sabes que en varios sitios de España se tenía la parte de abajo era para los animales, para la burra, para la vaca lechera, y se tenían los animales ahí, y el mismo calor de los animales producía calefacción arriba. ¿No lo sabían eso? Sí, es algo típico. Es algo típico de todas las culturas, aprovechar. Entonces, cada uno tenía eso. Entonces, allí en Israel, en ese entonces, cada uno en su casa también tenía eso. Entonces, cuando dice que nació en un pesebre, es porque el pesebre seguramente estaría en la casa de la familia de José. Amén. Yo sé que hay alguno que estará pensando, ¿y quién le dio a la esposa en el desayuno? ¿Se habrá tomado algún té de esas hierbas medias extrañas? No, es estudiar la Biblia
Por ejemplo, cuando dice posada, en el original griego se usa la palabra kataluma, que no significa posada, sino es una palabra que significa algo así como habitación de invitados o habitación superior. Amén. Vendría a ser como el lugar donde posan los invitados. No está hablando de un albergue extra de la casa. Era inviable en aquella época tener esos sitios. Hay que situarse. Amén. Para saber todo esto, no sé. A ver. La visita de los pastores. Vieron que muchas veces decimos, yo no sé si ustedes saben que creemos que Jesucristo no pudo nacer nunca en esta fecha. ¿Por qué? El texto más clásico es en Lucas, cuando los ángeles visitan a los pastores, dice que los pastores estaban al raso cuidando de las ovejas. Imagínate, Jerusalén está en el hemisferio norte. Belén está a 8 kilómetros de Jerusalén. Está en el hemisferio norte. Yo no sé si alguno se animaría ahora mismo, vivir al raso, pasar la noche a la intemperie cuidando las ovejas. Si me obligan a eso, yo me pongo las ovejas todas encima. Creo que ustedes también, ¿no? Entonces eso nos muestra la incongruencia de pensar que esta fue la fecha. ¿Saben por qué esta es la fecha? Porque en esta fecha, en el Imperio Romano y en muchas de las culturas nórdicas, hay una serie de eventos religiosos que se llaman la Saturnalia y que ponen el arbolito, ponen los leños, son diferentes en diferentes culturas. Entonces, para mimetizarse lo que yo les dije, diluir o no confrontar, entonces hicieron coincidir y juntar los dos hechos. Pero Jesucristo, en verdad, no pudo nacer en esta fecha. Se considera que debió nacer en lo que es la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculo significa, la fiesta judía de los tabernáculos. Tabernáculo significa que habita, que está, que mora. Emmanuel, Dios mora con nosotros. ¿Tiene más sentido? ¿Sí o no? Y es al final de la cosecha. O sea, al final, cuando los que venimos del hemisferio sur, nos costaba entender más eso. Pero los que viven en el hemisferio norte de por sí, saben que el final de la cosecha es siempre agosto, septiembre, entre septiembre y octubre. Entonces, ese sería verdaderamente. Ahora, es tan importante el día exacto o que el espíritu del por qué Jesús nació y para qué Jesús nació. ¿Qué es más importante? El motivo. El motivo por el cual Jesús nació es que tú y yo necesitábamos el perdón de los pecados. El motivo por el cual nació y por el cual nosotros debemos defender nuestra fe es que si Jesucristo no hubiese nacido, tú y yo estaríamos perdidos. Por eso debemos defender nuestra fe. Y yo te invito a que aprendas, a que busques, investigues, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas hallaréis la vida. Y que no entremos en las mezclas de las cosas de este mundo. Este mundo, claro, nos invita, yo escucho y me agarra sarpullido. Escucho hablar de la Navidad y dice, ¡ay, las fiestas de la familia! La familia es muy bonita, de hecho la creó Dios, pero esta no es la fiesta de la familia, esta es la fiesta para conmemorar a Jesucristo.
No, que esto es para fiesta, para divertirse, para lucecita. ¿Qué lucecita ni divertirse? Esto es para recordar a Jesucristo. Y esa es la obligación tuya y la mía, recordar a Jesucristo. Para que no se vaya perdiendo como se perdió en lo que les conté, las iglesias del Apocalipsis. Hoy no hay vestigio del cristianismo en esa zona. ¿Por qué? Porque poco a poco con ese sincretismo se fue diluyendo la verdad y hoy creen cualquier mentira. Y aquí en España y en Europa, en Occidente, poco a poco, si no nos damos cuenta y recuperamos nosotros para nuestras vidas personales, para nuestros hogares, para nuestra sociedad, no recuperamos el verdadero valor de la Navidad y el verdadero sentido de la Navidad, nos quedaremos con una fiesta hueca, vacía, como la que tienen la gente del mundo, sin fe, sin Dios, sin esperanza. Pero nosotros no fuimos llamados a eso, fuimos llamados a defender nuestra fe. Y nuestra fe es en ese niño que verdaderamente nació para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Señor, quiero alabarte y bendecirte en esta hora. Señor, y queremos pedirte que nos ayudes, que nos abras los ojos del entendimiento y la capacidad de poder entender y comprender verdaderamente el espíritu de la Navidad, para que podamos, Señor, dejar Papá Noeles y arbolitos de Navidad y regalos y fiestas para verdaderamente centrarnos en lo importante que eres tú y la salvación y el mensaje para aquellos que no te conocen, Señor. Sí, Señor. Señor, bendice a mi hermano y a mi hermana, fortalécelos en la fe. Fortalécelo, Señor, para que podamos pelear por esa fe que es preciosa, más preciosa que el oro y que la plata, Señor. Y mantenernos firmes en esa fe y poder compartir esa fe. Sí, Señor, si 12 trastocaron el imperio romano, lo cambiaron, provocaron, Señor, cuánto más, Espíritu Santo, ayúdanos a verdaderamente revolucionar esta nación por la fe y con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos a no tener, Señor, una religión, sino tener una relación poderosa, vital contigo, Señor.